Parte 1. La serpiente no mintió, recordada. ¿Y si el Edén nunca fue pensado como un paraíso? ¿Y si fue un umbral, una prisión hermosa envuelta en luz y silencio? Existe un relato más antiguo que el Génesis, más antiguo incluso que Adán, más antiguo incluso que Dios como lo concebimos. Se susurra entre sombras, no como herejía, sino como memoria. Un jardín, un árbol, una voz y una elección, pero no la elección que te enseñaron. Dicen que la serpiente tentó y que el hombre cayó, pero ¿y si la serpiente recordaba algo que la humanidad ya había olvidado? ¿Y si no vino a engañar, sino a despertar? En este relato la serpiente no es malvada, es ancestral. No se enrosca para asfixiar, sino para custodiar, para proteger la verdad escondida entre hojas y mandamientos, la verdad de que la obediencia sin comprensión no es santidad, sino sueño. Y el Edén nunca fue un hogar, fue un comienzo, sí, pero no el destino. Imagina un jardín tan perfecto que requería ignorancia para florecer, donde el conocimiento era pecado y la conciencia la primera rebelión. El fruto no era veneno, era un espejo. Y en ese reflejo, los primeros humanos no vieron vergüenza, sino a sí mismos. Desnudos sí, pero reales. Y desde ese instante ya no hubo marcha atrás. La puerta se cerró, no como castigo, sino como consecuencia. Porque una vez despiertas, no puedes volver a la ignorancia. La serpiente lo sabía, siempre lo supo. No vino a destruir el Edén, vino a acabar con la ilusión de que alguna vez fue suficiente. Y esta noche, mientras escuchas, el susurro regresa. Tal vez lo sientas, no en tus oídos, sino en la base de tu columna vertebral, enroscándose. No amenaza, no es frío, solo espera. Porque en lo más profundo de ti, una parte aún recuerda el jardín que no era jardín y el fruto que no maldijo, sino llamó. Lo prohibido comienza no con la caída, sino con la pregunta: ¿y si el Edén no se perdió, sino que fue abandonado? Parte 2. ¿Existió otro evangelio? Enterrado bajo el Edén. Hubo una página arrancada de cada escritura jamás escrita. No comenzaba con «en el principio». Comenzaba con el silencio. Y de ese silencio, una voz que no era del todo voz, sino memoria. En los fragmentos más antiguos, desenterrados entre arena y sal, entre rollos reducidos a cenizas, existe una línea que pocos se atreven a leer en voz alta. El árbol no fue plantado por la mano de Dios, sino por el anhelo del hombre. Esto no es canon, esto no es credo, esto es un susurro, un evangelio sin tinta, solo sombra. Habla de un tiempo antes del Edén, cuando lo divino no dividía, y la serpiente y la luz caminaban lado a lado, no como enemigos, no como opuestos, sino como dos voces en el mismo aliento. En esta historia oculta, el árbol del conocimiento no era una trampa, sino un umbral. Y el fruto no fue prohibido porque fuera peligroso, fue prohibido porque era sagrado. Llevaba la memoria de una verdad demasiado vasta para la inocencia, que el ser humano nunca fue hecho para obedecer como piedra, sino para evolucionar como fuego. La Iglesia borró esta versión, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado cierta, demasiado indomable. No dejaba espacio para templos ni necesidad de sacerdotes, porque si el conocimiento es una forma de adoración, entonces el jardín nunca fue sagrado, fue un corral. Y la serpiente no fue un engañador, fue un mensajero, un vigilante, enviado no para condenar al hombre, sino para liberarlo del letargo de la perfección. Los fragmentos gnósticos la llamaban Sofía, sabiduría. La serpiente era su voz, y Eva no fue la pecadora,
Fue la primera vidente. Ella vio, ella eligió, y al elegir, rompió la ilusión de un paraíso sin conciencia. Ese es el verso prohibido, el evangelio que nunca llegó a tus sermones dominicales. No termina con el destierro, comienza con el despertar. Pero despertar siempre es peligroso. Rompe cosas, creencias, estructuras, cadenas. Te pide desaprender lo enseñado y recordar lo que una vez fue sentido. No moriréis, dijo la serpiente. Y tenía razón. Lo que murió ese día no fue el cuerpo, fue el silencio, la obediencia, el sueño. Y en su lugar despertó un nuevo hambre, no por pecado, sino por significado. Los viejos evangelios lo llamaron desobediencia, pero el oculto lo llamó evolución. Esta noche, mientras este relato se despliega, no solo estás escuchando, estás recordando. Porque tal vez tú estuviste allí, cuando cayó el primer fruto y se rasgó el primer velo. Parte 3. La serpiente, el espejo y la llama. La serpiente no se deslizó para tentar, espiraló, como la Kundalini, como el ADN, como toda escalera que lleva hacia adentro. A través de culturas, la serpiente no es solo una bestia, es un umbral, una curva entre la ignorancia y la comprensión. En el jardín, susurró. En Egipto, coronó la frente del faraón. En la India, se enrolla bajo la columna, esperando despertar. Y si nunca debió ser temida, sino entendida. Y si cada historia que te advirtió sobre sus colmillos estaba ocultando su lengua. La serpiente no es malvada, es memoria enroscada. Es la curva en cada pregunta que te enseñaron a no hacer. Y Eva no cayó, reflejó la llama, sostuvo el fruto como una antorcha y se vio a sí misma, reflejada en el conocimiento. En ese reflejo vio el rostro de lo divino, no en un Dios lejano en el cielo, sino en el espejo de su propia voluntad. Yo soy, susurró la llama, y tú también. Los símbolos resuenan en las escrituras como pasos en un salón vacío, un fruto prohibido, una zarza ardiente, una serpiente alzada en un bastón, lenguas de fuego en Pentecostés. ¿Lo ves? La misma llama, danzando entre épocas. En el cristianismo, el fuego descendió sobre los apóstoles. En el judaísmo, el fuego guió el éxodo. En el zoroastrismo, el fuego es verdad. El fuego purifica, el fuego consume, pero el fuego también revela. La iglesia enseñó que la verdad quema, y tenían razón. Pero olvidaron decir que la verdad también ilumina. Cada arquetipo del que te advirtieron, la serpiente, el rebelde, el cuestionador, no eran tus enemigos, eran tu invitación. Prometeo robó el fuego, Lucifer portó la luz, Quetzalcóatl mudó su piel, incluso Cristo descendió a las sombras antes de regresar en luz. No son enemigos de Dios, son ecos, símbolos con distintos nombres, ofreciendo la misma llama. Pero los nombres cambian, los símbolos se distorsionan y al poder teme a quienes ven el patrón bajo la pintura. Por eso pintaron a la serpiente en sombras, renombraron el fruto como pecado, y al fuego lo llamaron infierno. Porque cuando ves el eco, comienzas a recordar. Recuerdas que lo prohibido nunca fue malvado, simplemente era incontrolable. Una verdad que no podía ser poseída. El jardín no se perdió, fue superado. Y la espada que guarda la entrada al Edén no se balancea con ira. Arde para recordarte que el camino de regreso no es la obediencia, sino la transformación. Parte 4. Lo que silenciamos para pertenecer. Hay un silencio más profundo que la ausencia. No es la quietud de la soledad. Es el sonido que tragamos para seguir siendo aceptados.
Es el sonido de contener una pregunta porque la respuesta podría exiliarnos. Es la sombra al borde de cada escritura, donde la verdad alguna vez estuvo antes de ser editada. Y en ese silencio aprendimos a usar máscaras, no de engaño, sino de supervivencia. Recitamos la oración sin sentirla. Asentimos ante la doctrina, pero llevamos la duda como una llama secreta, oculta en los pliegues del alma. ¿Lo has sentido? ¿Esa punzada cuando tu espíritu se agita pero tus labios permanecen cerrados? ¿Ese instante donde la fe se convierte en actuación? ¿Donde la religión se vuelve un papel y el anhelo se vuelve culpa? Nunca fue la serpiente la que nos echó. Fue el momento en que elegimos olvidarnos para encajar. Nos convertimos en sombras de nuestro propio deseo. El pecado original no fue la desobediencia, fue la amnesia. Olvidamos que antes de la culpa existía la curiosidad, antes de la vergüenza existía el asombro. La iglesia no temía a Eva por caer, sino por preguntar. Y desde entonces enterramos nuestras preguntas bajo rituales que no entendemos, en templos construidos sobre el silencio. Los templarios conocieron ese silencio, no solo el impuesto por votos, sino el silencio impuesto por el poder. Sus espadas brillaban por Cristo, pero sus verdades solo se susurraban en corredores oscuros, entre muros de fortalezas y rituales a medianoche. ¿Qué verdades? Que la fe puede volverse imperio, que el ritual puede volverse teatro, que lo sagrado puede ser la mano que empuña el látigo. Algunos dicen que adoraban dioses falsos, pero ¿y si solo se atrevieron a mirar más allá de la máscara de la ortodoxia? ¿Y si cuestionaron por qué las reliquias necesitaban guardias? ¿Por qué la verdad requería censura? ¿Y por qué el grial, el vaso mismo de la sangre de Cristo, era más temido que la ira de Dios? Porque el grial, si alguna vez se encontrara, no solo confirmaría lo divino, disruptiría la autoridad, susurraría que lo divino sangra, que lo sagrado no está en lo alto del cielo, sino que camina descalzo por la tierra, sangrando, llorando, recordando. Esa verdad, también humana para ser controlada, demasiado sagrada para ser poseída, aterraba a quienes construyeron tronos con dogma. Así que los templarios fueron silenciados, y en su silencio, una sombra tomó forma, una sombra que aún habla, a través de símbolos, a través de ruinas, a través de sueños que te despiertan a las 3 de la madrugada con el sabor de algo antiguo en la lengua. Y dice, lo sagrado no desapareció, lo enterraste dentro de ti. Lo prohibido no está perdido. Espera, en tu vacilación, en tu duda, en tu anhelo de pertenecer sin traicionarte. La iglesia construyó altares, pero la verdad construye espejos. Y en ese reflejo, la sombra aún habla. ¿La escucharás? Parte 5. ¿Lucifer realmente cayó o simplemente fue libre? Hay una llama que no quema, sino que revela. No titila en antorchas ni soles, sino en espejos. Y cuando uno se atreve a mirarse en ese espejo, no para admirarse, sino para recordarse, la llama crece. Lucifer, el nombre en sí carga el peso del exilio, portador de luz, pero solo lo escuchamos como el caído. Pero ¿y si nunca cayó? ¿Y si saltó? No por orgullo, sino en rechazo a la obediencia ciega. No por rebeldía, sino por memoria, que la verdad no puede ser encadenada a tronos ni a incensarios. Los templarios también fueron acusados de adorar al caído, pero tal vez solo reconocían que la luz tiene más de una fuente, que la iluminación puede venir de una vela o de una pregunta, y que el cielo, si se construye sobre el silencio y la sumisión, tal vez no sea cielo en absoluto. Fueron guardianes del grial, pero no del cáliz en sí, sino del significado detrás de él, no una reliquia de sangre, sino un símbolo de la contradicción eterna, que lo divino eligió hacerse humano, sangrar, romperse, llorar. El grial no trata sobre el poder, trata sobre la entrega.
no es una llave hacia la inmortalidad, sino un espejo que muestra que la inmortalidad nace a través de la compasión, no de la conquista. La llama que llevaban no era la rebelión de Lucifer, era su memoria, del primer momento en que la luz se negó a inclinarse y eligió ser consciente de sí misma. Eso fue lo que aterrorizó a Roma, no las espadas, no los secretos, sino la posibilidad de que la santidad pudiera surgir fuera de sus muros, que la salvación podría comenzar con un susurro, no con un sacramento, que lo divino podría encontrarse en el prisionero, en el hereje, en el alma llena de dudas que aún se atreve a buscar. Lucifer no fue arrojado solo por la ira. Fue expulsado porque eligió la libertad con consecuencia por encima de la obediencia sin cuestionamiento. Ese es el espejo. ¿Y la llama? Es el valor de ver que lo prohibido puede ser prohibido porque te libera. Los templarios estuvieron en ese fuego. Algunos fueron consumidos por él, otros se convirtieron en él, y a través de ellos la llama fue transmitida. No como dogma, sino como pregunta. ¿Prefieres arrodillarte en la luz o levantarte en la sombra para buscar por ti mismo? Esto no es herejía, es el nacimiento de la conciencia. Y si sientes el calor de esa pregunta ascendiendo dentro de ti ahora, entonces el espejo ya te ha encontrado, y la llama nunca estuvo afuera. Estaba esperando. Parte 6. Cómo la verdad fue enterrada bajo la mitra y la corona. Hubo una vez un salmo tan puro que no podía ser cantado en voz alta. Sus palabras no llevaban melodía, pero temblaban en los huesos de quienes se atrevían a recordar. No glorificaba el trono, no suplicaba misericordia, susurraba algo mucho más peligroso: libertad. Y así desapareció, no por el tiempo, sino por decreto, no por olvido, sino por miedo. Los templarios no cayeron porque fueran corruptos, cayeron porque recordaron una verdad que la Iglesia ya no podía permitirse: que la santidad nunca debió ser propiedad, que la salvación no se vendía en indulgencias, sino que se encontraba en el coraje, la compasión y la rebelión silenciosa. Cuando el Vaticano se dio cuenta de que el grial en sus manos no era una reliquia de control, sino un espejo de rendición, entraron en pánico. Necesitaban obediencia, necesitaban una fe que se inclinara, no una que cuestionara. ¿Y los templarios? Habían visto demasiado. Pergaminos del este, manuscritos enterrados en arena, susurros de un Cristo que reía, que lloraba, que nunca pidió ser adorado, sino recordado. Cuanto más construían los templarios, no fortalezas, sino ideas, más peligrosos se volvían. Y así comenzó el borrado. No en una sola noche, no con una sola orden, sino con susurros, alianzas envenenadas y acusaciones forjadas en rincones iluminados por velas. Besan ídolos, renuncian a Cristo, deben sangre. Nada de eso era cierto, pero la verdad, cuando es inconveniente, siempre es la primera en arder. El rey Felipe le debía a la orden más que oro, le debía su soberanía, y el Papa Clemente le debía a Roma su ilusión de unidad. Juntos firmaron el decreto. Llegaron los inquisidores, se encendieron las llamas y el salmo, aquel que los templarios cantaban en silencio, fue ahogado entre gritos. Pero algunos versos sobrevivieron, no en tinta, no en papiros, en cicatrices, en votos susurrados, en la geometría de un arco catedralicio que se curva como una caja torácica, protegiendo el corazón, en un cáliz tallado no con oro, sino con preguntas. La verdad fue enterrada, pero no destruida. Espera bajo capas de doctrina, bajo siglos de santas mentiras. Y si escuchas, no con los oídos, sino con ese dolor silencioso justo debajo del esternón, puede que la oigas. El salmo que desapareció, no cantado en latín, no predicado desde púlpitos,
sino hablado con tu propia voz cuando finalmente preguntas, ¿y si tenían razón al caer? ¿Y si eligieron la verdad en lugar de la seguridad? Esa pregunta es la última línea del Salmo, y cada vez que se formula, un poco de él regresa. Parte 7. Cuando el Grial vuelve a hablar pero no con palabras. Hay verdades que no pueden ser gritadas. Regresan no como fuego, sino como ceniza llevada por el viento. No como escritura, sino como un temblor debajo de tus costillas cuando el silencio se siente sagrado. El Santo Grial nunca estuvo perdido. Estaba escondido en el lugar más desprotegido, dentro de las preguntas que te dijeron que nunca debías hacer. Después de que las llamas consumieran a los templarios, después de que el Papa recuperara su trono y los reyes escribieran sus propias historias, algo extraño empezó a surgir, no en catedrales, sino en símbolos tallados en piedra, en gremios secretos que hablaban sin palabras, y en la forma en que ciertas manos formaban ciertos gestos durante la oración. No cristianos, no paganos, sino más antiguos. No susurraban sobre dominio, sino sobre recuerdo. En la arquitectura de las catedrales, los arcos reflejaban el útero, las espirales imitaban la forma de las galaxias. Una sola vidriera en forma de rosa se convertía en un portal de luz y código, el ojo de un Dios que observa, pero no ordena. No eran errores, eran mensajes, dejados atrás no para ser obedecidos, sino descifrados. Porque el Grial, si alguna vez fue un objeto, nunca estuvo destinado a ser poseído, sino a ser escuchado. Y algunos lo escucharon. Caballeros que huyeron a Escocia no desaparecieron. Se convirtieron en arquitectos, masones, filósofos. Sus espadas se fundieron en compases. Sus linajes se enterraron bajo piedra. Pero su misión permaneció. No conquista, sino protección. No de tierras, sino de la verdad. De lo no dicho. La sagrada contradicción de que Dios podría habitar no en el cielo, sino en el acto de preguntar ¿por qué? Así, el Grial se transmitió no como cáliz, sino como elección. En reuniones discretas, las velas parpadeaban sobre círculos de hombres y mujeres que hablaban en acertijos, no para confundir, sino para preservar. La copa se volvió un símbolo de rebelión interna, de sagrada desobediencia. Era el recordatorio de que ningún sacerdote, ningún papa, ningún rey puede contener lo divino. Y quienes recordaban fueron vigilados, monitoreados, tildados de herejes, místicos, locos. Pero el Grial no elija a los seguros, llama a los que están agitados, a aquellos cuyas manos tiemblan al tocar piedra antigua, a quienes sueñan con catedrales, pero despiertan con sabor a sangre y miel. A ti, porque quizás no encontraste esta historia por accidente. Tal vez el Grial habla otra vez, no en oro, sino en este momento, este aliento, este anhelo en tu pecho que no tiene nombre, pero recuerda. Los templarios fueron borrados, pero su pregunta permaneció. ¿Qué puede ser tan peligroso de un Dios que libera en vez de encadenar? El Grial aún responde, pero no con palabras, solo en lo que se agita cuando el velo es delgado y el silencio lo suficientemente espeso para escucharlo susurrar. Nunca fuiste hecho para arrodillarte. Parte 8. La pregunta que aún arde. Hay un silencio que no termina cuando el sonido se desvanece. Permanece, como incienso en una capilla de piedra ya vacía, como el calor de una vela que se ha apagado, pero que la piel aún recuerda. Ese silencio es donde el Grial vive ahora. No en catacumbas, no en mapas del tesoro, ni en bóvedas secretas bajo el Vaticano, sino aquí,
en ti, y no pide nada más que tu escucha. ¿Qué tal si el Santo Grial nunca estuvo destinado a ser encontrado, sino a ser comprendido? ¿Y si nunca se trató de la sangre de Cristo, sino del costo de saber? Una copa que no puede llenarse a menos que estés dispuesto a vaciar todo lo que te dijeron. ¿La fe? ¿La obediencia? ¿La culpa? ¿Qué tal si el Grial no vino a salvarte del pecado, sino de olvidar que alguna vez fuiste libre? Los templarios temían al Grial porque conocían su secreto. No puede ser poseído sin perder el poder. Da, pero solo a quienes están dispuestos a soltar. Susurra, pero solo en lugares donde la doctrina no puede seguirte. Y ahora, después de siglos de fuego, polvo y silencio, su eco ha regresado en esta historia, en tu memoria, en ese dolor sutil que sientes cuando la verdad y el miedo se rozan. Lo prohibido no pide tu creencia, no necesita tu lealtad, solo pregunta, ¿y si estabas equivocado acerca de quién era el villano? Y aún ahora puedes marcharte, puedes descartar esto como cuento, mito, ficción, pero si algo dentro de ti se agitó, si un escalofrío silencioso recorrió tu espalda, si hiciste una pausa, aunque fuera solo una, para preguntarte, entonces el eco te encontró, no por casualidad, sino por diseño, porque algunas historias no quieren ser recordadas, quieren ser escuchadas, y esta te ha estado esperando desde hace mucho tiempo.